Este sábado es un sábado distinto en modo glitter. Producto de la medida de aislamiento obligatorio que decretó el gobierno de Alberto Fernández para combatir al coronavirus, nuestros contenidos no saldrán al aire en vivo y en directo. Pero Modo Glitter se pone en modo cuarentena y te traemos un programa lleno de información y entretenimiento para pasar el aislamiento de la mejor manera posible. Este sábado Laura Sust entrevista a Liliana Hendel para hablar acerca del ISAP, el inexistente síndrome de alienación parental. Además, Lara Andrés habla sobre racismo, género y discriminación con Ali Delgado y Julia Carrera, militantes de la agrupación afrodescendiente Shango. Y por último, te traemos la biografía de una de las mujeres insignias en la lucha contra el racismo y la xenofobia, Angela Davis. Mi nombre es Lala Rothberg y como todos los sábados vamos a hacerte compañía hasta las 5 de la tarde por FM La Tribu. Arranquemos. El futuro llegó y es feminista. Por eso en Modo Glitter charlamos con las protagonistas de esta marea que no para de crecer. ¿Sabías que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones fueron víctimas de abuso sexual en la infancia? Que el 80% de los abusos son intrafamiliares y que los abusadores son un 95% hombres, pero que sin embargo el sistema judicial nos sigue tratando de violentas y manipuladoras a las mujeres. Mi nombre es Laura Sust y hoy en Modo Glitter vamos a hablar del inexistente síndrome de alienación parental. El abuso sexual en la infancia es una forma más de violencia de género y es un delito que mayormente está invisibilizado y que quienes luchan por los derechos de estos niños son las madres protectoras. Estas mujeres, que en muchos casos también fueron víctimas de violencia machista, se enfrentan al denunciar a un sistema judicial patriarcal que las violenta y las hostiga, en vez de perseguir a los abusadores. Además, el sistema judicial continúa violentando a las niñas porque ellos no son escuchados. Aquí entra en escena la íntima relación entre jueces machistas y los violentos, el SAP, la figura del síndrome de alienación parental o como lo llaman las grandes activistas por los derechos de niñas y mujeres, inexistente síndrome de alienación parental. Esta es una herramienta que utilizan los abusadores para defenderse. ¿En qué consiste? La teoría del falso SAP fue inventada por Richard Gardner, un psiquiatra estadounidense que fue un confeso pedófilo. Gardner ha afirmado: la sexualización de los niños puede tener propósitos recreativos y que en la actualidad el niño abusado es considerado generalmente víctima a pesar de que el niño pueda iniciar encuentros sexuales seduciendo a un adulto. Se te pone la piel de gallina al pensar en estas declaraciones, pero tengamos en cuenta de que muchos de quienes están en contra de la interrupción del embarazo en casos de violación de menores sostienen que estas niñas sedujeron a los adultos o en los casos de femicidio de menores se las sexualizan las fotos que publican. Ahora bien, el falso SAP hace magia machista y convierte a la víctima en victimaria y al denunciado en víctima. ¿Cómo? Acusando a las mujeres de manipular a los chicos, llenándoles la cabeza contra el abusador, haciéndoles creer que sufrieron un abuso y para poder conseguir un beneficio. Los defensores del falso SAP dicen que las mujeres realizan una operación de programación de sus hijos, ya que según ellos, las madres programan las mentes de sus hijos que luego repiten estos relatos inventados. Entonces, ¿cómo creen que se desprograma a las niñas? Entregándoles su cuidado a sus abusadores, porque afirman que las madres usan los abusos como excusa para una campaña para difamar al padre. ¿Por qué? Por lo usual y supernatural, chiques. Nosotras nos volvemos locas cuando nos deja nuestro amor. Ese amor que nos vino a salvar y que seguro perdimos por nuestra culpa y que ahora le vamos a tirar todo el despecho y la bronca que le tenemos a través de nuestros hijos. Porque somos minitas, somos putas a las que nos dejó el macho. Nosotras nunca dejamos. Y como nos falta todo lo que nos daba, entre ellos sexo, por eso siempre somos más mal cogidas, enloquecemos y le queremos cagar la vida y somos culpables. Somos culpables del mal momento que el hombre vive, pero también de nuestro destino. Todo esto forma parte de ese mito del amor romántico, que relatado así, vieron que ya no es tan simpático, ¿no? Bueno, todos estos estereotipos machistas sostienen al SAP. ¿Pero qué opina la ciencia? El inexistente síndrome de alienación parental fue desestimado por la comunidad de la salud mental y carece de aval científico.
En 1996, la Asociación Americana de Psicología concluyó que no había evidencia de ningún tipo que avalara el supuesto síndrome. Pero no solo eso. En Argentina, las cámaras de diputados y senadores se han manifestado en 2018 en contra de la utilización del síndrome de alienación parental y otros diagnósticos mentales o psiquiátricos no nomenclados, cuando presentaron un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Penal de la Nación. En su fundamento se afirma que actualmente los argumentos derivados del SAP son utilizados en intervenciones clínicas, jurídicas y o judiciales para desestimar el relato de los niños y niñas y adolescentes que han sufrido maltrato en general y sobre todo abuso sexual infantil, siendo el relato de los mismos muchas veces una prueba fundamental y en ocasiones la única para develar situaciones aberrantes como las mencionadas. Y se pone en evidencia, de esta manera, la revictimización de las víctimas. Sin embargo, siguen paseando por los medios abogados y psicólogos que hablan livianamente del tema, dándolo por real, estigmatizando a las madres y sus hijas y perpetuando su tortura. El falso síndrome de alienación parental es una de las grandes mentiras del patriarcado que sigue violentándonos. Por eso nos parece sumamente importante sacarle la careta a este mito. Para eso, en Modo Glitter, hablamos con Liliana Hendel, psicóloga y periodista feminista, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, autora de Violencias de Género, Las Mentiras del Patriarcado e incansable luchadora contra el falso SAP. Hola Liliana, muchísimas gracias por participar de Modo Glitter. Queríamos hablar un poco del síndrome de alienación parental. ¿Es el SAP una respuesta del sistema judicial machista a no poder aceptar el abuso sexual infantil por parte de varones? ¿Por qué decimos que es una forma de tortura? El inexistente síndrome de alienación parental es una construcción teórica de un pedófilo y ha sido rápidamente instrumentada por un sistema judicial patriarcal, misógino, profundamente machista. Es la reacción a el cada vez más fuerte movimiento de mujeres en el mundo. Pero curiosamente, como señalan algunos estudiosos, tiene más fuerza en aquellos países donde el movimiento de mujeres y los feminismos tienen mayor potencia. El inexistente síndrome de alienación parental es un instrumento de tortura, en primer lugar, para los niños y las niñas y en segundo lugar, para las madres protectoras. Está al servicio de negar toda forma de violencia, pero sobre todo los abusos sexuales en las infancias. Y es una tortura porque obliga a las criaturas a convivir con quien los está abusando, es decir, a perpetuar el abuso, e impide que las madres protectoras, que se dan cuenta de lo que sucede y que les creen a sus hijas e hijos, no puedan hacer absolutamente nada. Quedan impotentes, desarmadas, acusadas por el sistema, muchas veces encarceladas, sin poder proteger a sus hijas e hijos. Si alguien conoce mayor tortura que esa, por favor, me lo cuenta. Yo, personalmente, creo que no hay más tortura que ver delante de tus ojos cómo torturan a tu hijo, cómo lo dañan, cómo lo lastiman, cómo lo violan y no poder hacer absolutamente nada. Vemos muchos casos en que el sistema judicial es bastante hostil con las niñas. ¿Son las niñas escuchados en los procesos de revinculación forzada? La estructura del inexistente síndrome de alienación parental marca diferentes pasos. Es todo un combo y entre esos pasos hay que leer a Gardner para ver cómo lo pensó él y un excelente libro de hace ya varios años de Sonia Vaccaro que se llama El pretendido síndrome de alienación parental. Aquí lo llamamos inexistente. Y uno de los puntos tiene que ver con las vinculaciones forzadas, que aquí se han denominado revinculaciones. Pero no hay revinculación con alguien con quien nunca hubo vínculo. La posibilidad de que un juez, jueza, ordene y exija, sin escuchar lo que las niñas, niños dicen y a sus madres protectoras, es sin ninguna duda un ejercicio puro de la crueldad, violencia institucional.
A pesar de que existe la Convención de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, el sistema no escucha a las criaturas y cuando las escucha no les cree, porque lo que dicen es que sus mamás han inoculado, manipulado ideas en sus cabezas de modo tal que las infancias están repitiendo ideas que sus madres han inoculado, casi como un dibujo donde la cabeza de una criatura es un pote vacío y las mujeres malísimas ponen allí, como quien pone una semilla, ideas horribles y escenas de violación que nunca existieron, que luego los niños repiten en los tribunales. Por lo tanto, el sistema no le cree a los pibes y a las pibas y tampoco les cree a las madres protectoras. En los últimos días hemos escuchado hablar en medios hegemónicos sobre el falso SAP y hasta hay quienes hacen coaching para padres que sufren por el SAP, entre comillas sufren. ¿Por qué se sigue instalando desde los medios la creencia cultural de que ante un abuso el padre es inocente y que la madre es la mala, manipuladora y loca? Como en muchos otros temas, se reproducen ciertas ideas, como por ejemplo salvar 2 vidas, un eslogan que logró instalarse con fuerza entre los grupos más conservadores. En realidad, cuando uno hace las estadísticas reales e investiga, más allá de estar o no a favor de la legalización del aborto, lo que las cifras muestran es que no salvan 2 vidas. En realidad muere una mujer gestante y nunca termina de nacer adecuadamente una criatura en gestación. Con el mismo criterio que una mujer manipuladora miente, es despechada, es celosa, es el estereotipo de una mujer en la sociedad patriarcal. Santas o putas, cuando no somos putas, somos santas. No hay ninguna posibilidad intermedia, ningún claroscuro. Las discusiones a veces son realmente discusiones que no son insostenibles, porque no hay manera de demostrar para este sistema patriarcal, digo y digo no solo en la Argentina, este sistema patriarcal en la mayoría de los países del mundo, donde las sociedades aún son muy patriarcales. Este sistema, decía, parte de la premisa de que las mujeres debemos ser frágiles y que debemos estar pendientes del amor de un varón, que si nos abandona, nos enloquecemos y somos capaces de las peores tropelías. Inventar abusos donde no los hay, por ejemplo. Este mismo sistema, que es el mismo sistema que protege a los curas abusadores, de ninguna manera acepta que haya varones que abusan sexualmente de sus propias hijas e hijos, o que les pegan, o que los dejan sin comer, o que no pasan la cuota de alimentos. A las mujeres les creen cuando son cadáver. Entonces sus denuncias cobran una relevancia que mientras están vivas no tiene. Aparte de la reproducción misma del sistema machista, ¿hay una industria de profesionales que hace negocio con eso? Siempre alrededor del dolor humano hay una industria que lucra con eso. Sucede en absolutamente todas las áreas. Y también hay una enorme cantidad de profesionales militantes, comprometidos, éticos, que se juegan, que la pelean, que enfrentan a las cortes y a los tribunales y a los juzgados, muchas veces sin poder cobrar los honorarios que les corresponden. Y esto lo aclaro porque es cierto que hay una industria que hace de las denuncias de las mujeres y de sus peripecias un gran negocio. Y también es cierto que en cada lugar encuentran profesionales que les tienden una mano mientras pueden, porque tampoco podemos pretender que los profesionales trabajen eternamente solo como militantes. Más allá de las industrias que lucran alrededor de los temas, en este caso tan judicializados como el inexistente síndrome de alienación parental, que por otro lado solo existe en la justicia, en la medicina no existe,
y un síndrome se supone que es un cuadro médico. Pero lo que me interesa remarcar es que más que aquellos que lucran o que intentan lucrar, me preocupa infinitamente más los organismos del Estado que fueron creados al servicio de la protección de derechos, con funcionarias, funcionarios en todo el país que cobran un sueldo por ese trabajo y que, sin embargo, incumplen con su tarea. La verdad es que es muy desesperante saber que SENAF, por ejemplo, que en su momento el Consejo Nacional de las Mujeres, en sus diferentes etapas, que los organismos de protección de las infancias en las provincias, que los servicios locales y zonales, todos esos organismos del Estado, todos esos organismos que deberían proteger a las y los niños, no lo hacen, mayoritariamente no lo hacen. A veces, como decía antes, encontramos alguna persona que hace que un expediente camine o que recibe a una criatura amorosamente y la escucha, pero en general son entes solitarios dentro del sistema, repudiados por el propio sistema. Un juicio puede tardar años y un niño seguirá siendo abusado durante años hasta que el juicio termine. Esto es una aberración. Más allá de la violencia del macho que abusa, de verdad creo que es muchísimo más grave y más infame el sistema judicial y los organismos del Estado que incumplen con sus deberes de funcionarios públicos e incumplen las promesas que hacen al momento de asumir. ¿Qué estrategias podemos implementar para deslegitimar y erradicar la creencia de que el hombre es víctima? ¿Cómo podemos enfrentar y desarmar esos discursos que siempre responsabilizan a las madres? Me he preguntado muchas veces cuáles son las estrategias que se pueden implementar, qué capacidad tengo como ciudadana, qué poder tengo como periodista. Y tenemos que desacostumbrarnos de la idea de que solo podemos hacer cosas cuando ni una menos salimos en cientos de miles a las calles de todo el país, que por supuesto eso es profundamente contundente, movilizador y modificador de paradigmas y de esquemas. Mientras tanto, creo que cada piedrita que tiremos a un lago genera un efecto que nosotras mismas desconocemos. Lo que con toda seguridad no debemos hacer cuando sabemos de una situación donde una mujer y sus niñas, niños están siendo victimizados es callarnos. Ponernos del lado de las víctimas siempre es una premisa de una persona que intenta vivir con ética. El periodismo tiene mucho que hacer en relación a esto, y el programa de Fantino lo mostró. Hubo todo un programa con una abogada, con un psicólogo, con un abogado que es panelista, con un conductor y con un opinólogo como Luis Ventura, hablando acerca de las denuncias falsas, hablando acerca del síndrome, hablando acerca de cómo las madres, ellos decían madres y padres, pero todo el mundo tiene claro que en realidad se dirigen a las mujeres alienantes, hablaban de alienantes y alienadoras. Creo que salir a responder como ciudadanía, usar los correos de electores de los municipios, de las provincias, de la nación, exigirle a las defensorías que actúen cuando tienen que actuar, ir a tocar la puerta de los organismos que deben cuidar los derechos de las personas, aunque no seamos perjudicadas nosotras en primera persona. Ser testiga de una situación te da dos opciones en la vida. Para algunas personas hay dos opciones en la vida. Para otras hay solo una, que es ser la voz de la víctima. Lo dije antes, una piedrita en un lago. Nunca se sabe. Así pasó por Modo Glitter la voz de Liliana Hendel, psicóloga y periodista feminista, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, autora de Violencias de Género, Las Mentiras del Patriarcado e incansable luchadora contra el falso SAP.
bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo, temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Porque copamos las calles y la resistencia es otra forma de hacer arte. Análisis cultural con mirada feminista en modo glitter. En los últimos días se ha hablado mucho de racismo y discriminación. A partir del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, asesinado en manos de policías, despertó manifestaciones en varias ciudades reclamando acerca del racismo estructural que todavía padecen las personas afrodescendientes en Estados Unidos, acompañado también del impacto del coronavirus que profundizó las desigualdades sociales, mostrando que las poblaciones de riesgo y las más vulnerables son los afroamericanos. El repudio generalizado por el asesinato de Floyd también se vio puertas adentro en Argentina. Varias figuras mediáticas compartiendo las consignas de las manifestaciones en sus redes, portando carteles, fotos. Sin embargo, varias organizaciones y referentes de comunidades afro, indígenas y migrantes denuncian la discriminación y el racismo que existe en nuestro país y que está naturalizado en nuestras prácticas cotidianas. Mi nombre es Lara Andrés y hoy analizaremos brevemente el racismo en Argentina. Todos recordamos o hemos visto cómo cada 25 de mayo o cada acto patrio se pintan las caras con cortos a algunos niños que parodian la presencia de negros haciendo de vendedores de empanadas o pastelitos. Esto que todos podemos recordar o reconocer en nuestra memoria colectiva significa y mucho. Como si su único rol en nuestra cultura fuera ese, ¿no? Nos plantea algo que tenemos completamente naturalizado y que es la invisibilización de la afrodescendencia en Argentina, como así también de las comunidades indígenas. ¿Pero por qué? A priori se puede decir que vivimos en un país que desde sus cimientos en la construcción de la nación se esmeró en ser y representar todos los ideales culturales de la Europa blanca colonizadora. Leemos y escuchamos, hemos dicho, somos descendientes o nietos de italianos españoles que migraron a nuestro país. Ya acá podemos observar una representación simbólica sobre lo que creemos ser en cuanto a nuestra identidad como Estado-nación. No podemos pensar
en esa representación, en la matanza de los pueblos originarios, no pensamos en la esclavitud, no pensamos en el mestizaje. Hay una operación de negar la existencia negra o indígena en nuestros orígenes como Estado-nación, que no hace más que invisibilizarlos poniéndolos en el plano de la otredad, esa otredad a partir de la cual afirmamos nuestra propia identidad como blancos. Esa práctica que invisibiliza y niega la presencia de la diversidad cultural en nuestro país y que más específicamente invisibiliza a las personas afroargentinas, indígenas y migrantes, sigue vigente hoy en día desde su negación, que se cristaliza en la pregunta, por ejemplo, ¿de dónde sos?, cuando se ve a una persona negra, como así también la discriminación vigente que está estructuralmente instalada en nuestro país. Por ejemplo, hasta el día de hoy no contamos con datos sobre los afrodescendientes que están en nuestro país. Recién en el 2010 se realizó una prueba piloto en el Censo Nacional realizado por el INDEC para comenzar a relevar la población afrodescendiente. Este censo arrojó como dato que hay 152.000 personas afrodescendientes, pero muchos referentes en el tema anuncian que en realidad hay muchos más. Todavía no lo sabemos, pero este año, el 2020, es el año en el que tocaría hacer un nuevo censo nacional y en este sí debería contemplarse oficialmente el relevamiento de personas afrodescendientes en sus formularios para poder visibilizar y dar a conocer la existencia y participación de afroargentinos en nuestra población. A una semana del asesinato de George Floyd en Estados Unidos se viralizó un video donde un grupo de policías de Chaco entró ilegalmente en la casa de la familia Okwom Saravia Fernández, donde secuestró, torturó y cometió abusos. ¿Por qué no vimos el mismo repudio que en el caso de Floyd? ¿Qué pasa que somos capaces de reconocer la discriminación o el racismo externo, el racismo de efectivos policiales en Estados Unidos, pero no en la policía metropolitana que reprime a los trabajadores senegaleses en ONCE? Hay una fuerte naturalización que permite, justifica y avala la violencia institucional hacia lo que construimos como la otredad. De esta manera, no generó el mismo repudio el asesinato de Rafael Nahuel hace unos años, de los que hoy señalan la discriminación en otros países, como tampoco se cuestionan cómo reproducen en sus discursos el negro villero, que es una calificación que tanto se repite en nuestro país. Este fenómeno de invisibilización y negación del racismo en nuestro país también se puede ver puertas adentro de los feminismos. Si en los índices de pobreza, si las más pobres somos las mujeres, aún más pobres son las mujeres negras, afrodescendientes, indígenas o migrantes. Es importante marcar esto para comprender que las problemáticas vinculadas al género también están solapadas con otras desigualdades. Debemos repensar la superposición con otras problemáticas, derivadas, por ejemplo, del racismo, de la xenofobia, de la transfobia, la homofobia o el clasismo. Pero para poder entender un poco más acerca del racismo vigente en Argentina, nos parece importante escuchar los testimonios de quienes día a día luchan contra el racismo y la discriminación, haciendo visible aquello que parece invisible. Entrevistamos a Ali Delgado y a Julia Carrera, militantes de la agrupación Yangó, organización afro que busca promover el respeto, la igualdad y la justicia social de los afrodescendientes y la comunidad en general. En los últimos días vimos un repudio generalizado respecto al asesinato de George Floyd y los abusos de la policía estadounidense. Queríamos preguntarles por qué no vemos este mismo repudio en los casos de abuso y discriminación que hay en nuestro país. ¿Cuál es la operación simbólica que hace posible reconocer la discriminación estadounidense o externa, pero no así la discriminación puertas adentro? No hay el mismo repudio a los casos de racismo en Argentina porque no se termina de identificar la existencia de este flagelo y de este sistema de opresión en el país. Se piensa que en la Argentina no hay racismo o se lo confunde mucho con el clasismo muchísimas veces. Esto es por la victoria del racismo institucional sobre todo y del discurso eurocéntrico que dice que en la Argentina no hay negros, sostenido a lo largo de la historia por diversísimos presidentes de todo el arco político. El argentino, en la misma línea con lo que venía diciendo anteriormente, lo que hace es extranjerizar el problema y pensar que sucede en otros países, porque es muchísimo más fácil y cómodo ver lo que sucede en el resto de los países
y no mirar lo que tienen enfrente de sus narices. Incluso cuando hay racismos cotidianos muy evidentes, ¿no? Como el decir negros de mierda o el decir voy al chino en vez de al supermercado, o referirse a la verdulería como el bolita o los bolivianos de la esquina. Ignoran o prefieren ignorar, pero lo que sucede principalmente es que en la Argentina el racismo es un problema tan grande que no es un problema. ¿Hay un negacionismo histórico respecto a la afrodescendencia en Argentina? Bueno, sí, hay una negación de la identidad histórica afrodescendiente y afroargentina. Se piensa que la Argentina no es afro, que no están ni en la construcción, ni en la constitución, ni la identidad argentina las personas negras, cuando se pueden ver en las caras de todas las personas que caminan en la calle, básicamente, en la construcción del vocabulario, ¿no? Las palabras como tango, algo tan básico y tan argentino como el tango, quilombo, mambo. Bueno, se ve muy reflejado ahí en las caras, en los bailes, la música en general. Incluso en los próceres, ¿no? Las guerras que llevó a cabo la Argentina para liberarse del yugo colonial de España fueron llevadas a cabo principalmente por soldados negros e indígenas. También las guerras civiles. La presencia negra en Argentina fue muchísima y lo siguió siendo y nunca dejó de ser. Los negros no nos morimos. Estamos acá, nada más que se eligió ignorarnos y hacernos desaparecer, pero discursivamente nada más. ¿Cómo se vincula la discriminación con la apropiación cultural? La apropiación cultural y los problemas que trae la apropiación cultural están estrechamente vinculados con la discriminación. Pero antes tenemos que saber qué es la apropiación cultural. A ver, muy a grandes rasgos, la apropiación cultural es cuando un elemento de una etnia históricamente oprimida, como pueden ser les afro, les indígenas /marrones, les asiáticas, etc., es tomado por una cultura históricamente opresora, como pueden ser les eurocolono-descendientes, o más conocidas como blanques, pero es eurocolono-descendientes, para ser así, más profesional la cosa. Entonces es cuando un elemento de una etnia históricamente oprimida es tomado por la etnia opresora. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema con esto? Cuando, por ejemplo, una persona blanca utiliza un turbante y entonces alguien afro o algún aliado antirracista le marca que esto está mal, que esto es apropiación cultural, que es racista y le explica y qué sé yo, y cuando te dicen, bueno, pero es solo una tela en el pelo, ¿cuál es el problema acá? Que para nosotros no es solo una tela en el pelo. El turbante es un elemento sagrado que tiene un trasfondo histórico impresionante, de verdad es impresionante, sumamente interesante por si lo quieren investigar. Y entonces cuando una persona blanca le quita todo este significado que tiene dentro de la comunidad afro, entonces está borrando todo eso y lo está usando únicamente como un accesorio. Y el problema acá, que también ocurre con las box braids o las cornrows, que son dos tipos de trenzas que ahora están muy de moda, entre comillas, y que muchos famosos blanques las están usando sin darse cuenta de todo el significado que tienen. ¿Qué pasa con esto? Y acá es cuando se vincula con la discriminación. Si una persona blanca va al trabajo o va a la vida con un turbante puesto, bueno, es algo cool, es algo que está bueno, algo
algo exótico, pero algo exótico lindo, que querés ver y qué sé yo. Y cuando algo alterno, y cuando una persona afro va con un turbante, que es un elemento sagrado, recordemos, de su cultura, no de la cultura de los blancos, esta persona afro se ve violentada, discriminada, le ejercen racismo por utilizar este elemento, lo ven como algo malo, como algo feo, como algo que está mal, que hay que prohibir. Y lo mismo pasa con las religiones, porque por si no sabían, hay religiones afro, como pueden ser la Umbanda, y lo que ocurre es que cuando una persona afro justamente profesa estas religiones que son de su cultura, se ve violentada constantemente, se ve como algo exótico malo, se ve como algo inhumano, como algo que de nuevo hay que prohibir y que está mal y que no hay que profesar. Ahora, cuando una persona blanca roba esta cultura, roba esta religión y la profesa sin saber y sin vivir el trasfondo que tiene esta religión afro, lo que hace es borrar todos los significados y aunque no los borre, para la sociedad, como es una persona blanca usando un elemento, una cultura que no le pertenece, es visto como algo exótico que está bien, algo cool, algo alterno de nuevo y todas cosas positivas. Entonces acá es donde está el mayor problema de la discriminación con la apropiación cultural, que cuando personas de una etnia oprimida utilizan los elementos culturales o profesan las religiones de su etnia, son discriminadas, pero cuando una persona blanca agarra esos elementos, los roba, los apropia justamente, es visto como algo lindo y algo que está bien. En este caso me interesa saber lo que pensás, Julia, respecto a la interseccionalidad en los feminismos en Argentina. ¿Qué nos podés decir? ¿Por qué es tan importante la interseccionalidad en los movimientos, en especial en el feminismo? Bueno, Aluami en Instagram tiene un post sumamente interesante sobre esto, que ilustra a la perfección cómo tiene que estar relacionado el feminismo y la interseccionalidad y cómo muchas veces no lo está. Hay un montón de referentes feministas cis, blancas y hegemónicas que se ponen el pañuelo verde y salen a las marchas y al mismo tiempo le gritan negra de mierda a compañeras racializadas o les gritan machos con vestidos a compañeras trans. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no incluís en tu feminismo a las realidades racializadas, discas, gordas, neurodivergentes, trans, etcétera, y un gran etcétera, vos no estás luchando por todas las mujeres, como afirman justamente estas referentes. Vos estás luchando por una porción ínfima de mujeres que son justamente las más privilegiadas. Y entonces no es feminismo si seguís reproduciendo todas estas opresiones. Y así pasaron por Modo Glitter Ali Delgado y Julia Carrera, militantes de la agrupación Yango, organización afro que busca promover el respeto, la igualdad y la justicia social. Un poco de Estias y mucho de Ateneas. En Modo Glitter te contamos la vida de las mujeres que brillaron en la historia sin hacer destellos. Las brujas que no pudiste quemar. Angela Davis, filósofa y activista afroamericana, profesora de prestigiosas universidades y militante marxista y feminista que ha dedicado su vida a la lucha de la defensa de los derechos humanos y contra la discriminación racial. Angela nació en Birmingham, Alabama, el 26 de enero de 1944, en plena época de segregación racial en el sur de los Estados Unidos. El lugar donde vivía la familia de Angela era llamado Colina Dinamita, por el gran número de casas de afroamericanos dinamitadas por el Ku Klux Klan. Angela asistió a escuelas segregadas en Birmingham y cuando tenía 14 años se benefició de un programa de una organización religiosa progresista que le permitía a los estudiantes negros del sur ir a estudiar escuelas del norte. De esa manera, Angela Davis pudo viajar hasta Nueva York y asistir a una escuela progresista en Greenwich Village. Este ambiente radical es el que le permite empezar a introducirse en el estudio del socialismo y el comunismo. En 1962, Angela obtiene una beca para cursar estudios de francés en la Universidad de Brandeis, en Massachusetts, y es una de las 3 primeras estudiantes afroamericanas en estudiar allí.
En ese verano del 62 viaja por primera vez a Europa para participar del 8º Festival Mundial de la Juventud celebrado en Helsinki, Finlandia. Y ahí puede conocer a otros jóvenes con ideas revolucionarias parecidas a las suyas e intercambiar experiencias. Poco tiempo después de volver a Estados Unidos, en septiembre de 1963, 4 chicas que habían sido vecinas suyas en su ciudad natal fueron asesinadas en la explosión de la iglesia bautista de Birmingham. Este hecho marcó decisivamente la manera de pensar y la trayectoria posterior de Ángela. En 1972, durante una entrevista en la que le preguntan por las formas violentas de llevar a cabo la revolución, Ángela decía esto recordando el bombardeo. Yeah, but the question is more, how do you get there? Do you get there by confrontation, violence? Oh, is that the question you were asking? Yeah. See, that's another thing. When you talk Cuando se habla de about a revolución, revolution, most people think la mayoría de las violence, personas piensa en la violencia, without realizing that sin darse cuenta de que el verdadero contenido de cualquier tipo de revolución está en los principios y en las metas que se buscan alcanzar y no en la manera en que se alcanzan. Por otro lado, debido a cómo está organizada esta sociedad, debido a la violencia que hay en todas sus superficies, es de esperar que haya muchas de estas explosiones. Es de esperar que cosas como estas sucedan. Si sos una persona negra y vivís en la comunidad negra toda tu vida y salís a la calle todos los días viendo cómo te rodean policías blancos. Cuando yo vivía en Los Ángeles me detenían todo el tiempo. La policía no sabía quién era yo, pero era una mujer negra con cabello natural y supongo que ellos debían pensar que soy una militante. Y cuando vives una situación así constantemente y vos me preguntás a mí si yo apruebo la violencia, eso no tiene ningún sentido. Si apruebo las armas o no, yo crecí en Birmingham, Alabama. Amigos muy muy cercanos a mí fueron asesinados por bombas que pusieron los racistas. Recuerdo desde muy pequeña el ruido de las bombas explotando en la calle de mi casa. Recuerdo a mi papá con armas que tenía que tener al alcance de la mano porque en cualquier momento nos podían atacar. El hombre que en esa época estaba a cargo del municipio frecuentemente salía en la radio y decía cosas como: los negros se han mudado a un barrio blanco, preparémonos para que haya derramamiento de sangre. Y había. Luego de las 4 niñas que fueron asesinadas en el bombardeo, una de ellas vivía cerca de mi casa. Yo era muy buena amiga de la hermana de otra de ellas. Mi madre le daba clases a una de ellas. Una de las madres de estas chicas llamó a mi mamá y le dijo: ¿podés llevarme a la iglesia a buscar a Carol? Nos enteramos del bombardeo y estoy sin el auto. Y fueron a la iglesia. ¿Y qué encontraron? Encontraron extremidades, cabezas desparramadas por todos lados. Y después de eso, en mi barrio, todos los hombres se organizaron y formaron una patrulla armada para controlar nuestra comunidad todas las noches, porque no querían que eso vuelva a suceder. Por eso, cuando alguien me pregunta sobre la violencia, simplemente me parece increíble, porque significa que la persona que hace esa pregunta no tiene la más mínima idea de lo que ha pasado a la gente negra, de lo que la gente negra ha experimentado en este país desde el día en que la primera persona negra fue secuestrada de las costas de África. Poco después de graduarse en la Universidad de Brandeis en el año 1965 con resultados sobresalientes, pasa 2 años en Alemania en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Frankfurt, donde asiste a clases de importantes pensadores socialistas de la llamada Escuela Crítica de Frankfurt. Sin embargo, los acontecimientos que se estaban dando en Estados Unidos con el movimiento de derechos civiles, el surgimiento del Partido de las Panteras Negras
y las protestas en contra de la guerra de Vietnam hacen que Ángela decida regresar en 1967 a su país y se instala en San Diego y sigue estudiando filosofía en la Universidad de California. Angela Davis siempre se ha manifestado a favor de los procesos migratorios y ha reclamado por políticas de derechos humanos para los migrantes. En abril del 2018 visitó Madrid y estas fueron algunas de las reflexiones que hizo en una conferencia en el Centro Cultural La Casa Encendida. Aquí en España, la historia reprimida del colonialismo ha vuelto con mucha fuerza. Grandes números de personas de África, de Oriente Medio y de Latinoamérica están llegando ahora a Europa. Como alguien dijo, alguien a quien conocí en Francia, en Nantes, un inmigrante de África, él me dijo que el Mediterráneo era un cementerio africano, recapitulando aquella época en que grandes números de africanos eran transportados para ser sometidos a la esclavitud en Norteamérica, y muchos de ellos murieron en el Océano Atlántico. El Atlántico, históricamente hablando, se había considerado siempre un cementerio africano, y ahora resulta que el cementerio es el Mediterráneo. Deberíamos preguntarnos todos cómo puede haber tal falta de sensibilidad hacia los inmigrantes, hacia personas de países que han estado sometidos a todo tipo de explotaciones para garantizar la riqueza de Europa y de Estados Unidos. En 1967, Angela Davis se une al Comité Coordinador Estudiantil No Violento y al Partido de las Panteras Negras. Y en 1968 se involucra con el Partido Comunista Estadounidense. A finales de la década del 60 empieza a trabajar como profesora de filosofía en la Universidad de California. Pero en 1969 el director del FBI informa a las autoridades de California que Ángela era miembro del Partido Comunista y entonces deciden rescindir su contrato en esa universidad. Esta suspensión levanta grandes protestas en la comunidad universitaria porque había sido muy represiva, ilegal e injusta, y Ángela va a la justicia y gana, tiene que volver a tomarla, pero bueno, cuando se termina su contrato ella decide no volver a dar clases allí. Durante esa época Ángela participó en la campaña para mejorar las condiciones en las cárceles y se interesa especialmente por el caso de George Jackson, un afroamericano que junto a un compañero habían establecido una sucursal de las Panteras Negras mientras estaban en prisión, en la prisión de Soledad en California. Al poco tiempo los acusan de asesinar a un guardia y durante el juicio, el 7 de agosto de 1970, el hermano de George Jackson, Jonathan, que tenía 17 años, irrumpe en la corte armado junto a otros dos jóvenes e intentan tomar como rehén al juez para exigir la libertad de George Jackson. El conflicto termina de manera sangrienta con un tiroteo entre la policía y los asaltantes, y acaban muertos dos de los asaltantes y el juez. Entonces, aunque Ángela no había estado en el lugar de los hechos, la policía dijo que las armas que había usado Jonathan durante ese asalto estaban registradas a nombre de Ángela y entonces ordenan su inmediata detención. Ángela Davis en ese momento se da a la fuga y el FBI la nombra como una de las criminales más buscadas. Fue arrestada 2 meses después en un hotel en Nueva York y la metieron presa, primero en Nueva York y más tarde es trasladada a California, en donde se debía como resolver su caso. Durante el tiempo en que estuvo en prisión, ella no deja su activismo político y tampoco deja de luchar por mejorar las condiciones de los presos. Y en 1971, estando en la cárcel, publica su libro If They Come in the Morning. El encarcelamiento de Ángela movilizó a personas en todo el mundo que pedían su libertad y se arma la campaña Free Angela, que es uno de los episodios tal vez más importantes de la primera mitad de los 70.
Como resultado de esta presión, en febrero de 1972 se le permite a Ángela salir de la cárcel y esperar su juicio en libertad. El juicio se celebra poco tiempo después, el 4 de junio, y es absuelta de todos los cargos, pero había pasado 16 meses en la cárcel. Y aunque la administración de Reagan pretendía que no volviera a dar clases, la movilización y la presión popular fueron tan fuertes que permitieron a Angela Davis retornar a la Universidad de California y dando clases con normalidad. A pesar de esta vida apasionante y absolutamente activa en la lucha contra el racismo y todo tipo de opresiones, Angela Davis también tuvo tiempo para escribir varios de los textos fundamentales de lo que es el pensamiento afrofeminista. Dos de ellos, tal vez, que recomendamos en modo glitter son Mujeres, Raza y Clase, un texto de 1981, y Mujeres, Cultura y Política, un texto de 1984. Y cuando a Ángela le preguntan por el feminismo, uno de sus muletillas favoritas siempre es esta que dice que el feminismo será antirracial o no será, y de un poco de esto también habló en la Conferencia de Madrid del 2018. El tema de esta tarde, como ya sabréis, es el feminismo debe ser antirracista si desea responder y satisfacer a las demandas de nuestra época. Las mujeres estamos adquiriendo cada vez un papel más importante en el mundo. Los movimientos feministas están en primera línea en la mayor parte de las luchas por la justicia social en todo el mundo hoy. Y las que representan el futuro de nuestros movimientos, que abrazan el feminismo y que son antirracistas y anticapitalistas, también. Pasó por Modo Glitter la biografía de Angela Yvonne Davis, filósofa, política marxista, activista afroamericana antirracista y feminista. Y así pasó otro sábado de Modo Glitter. Nosotras somos Laura Sust, Lara Andrés, Analía Morra, Agustina Avanzati y Lala Rothberg. Te esperamos el próximo sábado de 16 a 17 horas por FM La Tribu. Vos quédate en casa, que nosotras te hacemos compañía.